estar en Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicense, capítulo 2. Vamos a estar leyendo desde el verso 1 y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por habernos, Señor, congregado en esta noche a una para alabar tu nombre y ahora oír tu palabra. Rogamos, quieras tú abrir los ojos de nuestro entendimiento, nuestro sentido para percibir, para entender tu perfecta voluntad. El poder de tu Espíritu llene nuestro corazón y en todo seamos iluminados. Nada, Señor, quede escondido o guardado, sino que todos los misterios por tu Espíritu Santo sean sacados a la luz, de tal manera que no haya nada oculto que no haya de ser manifestado. Tus misterios sean expresados, Señor, y sean vistos a través de tu iglesia. Muchas gracias, Padre, te damos. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Gracias al Señor que los misterios a nosotros Dios nos va revelando, nos va iluminando, nos va enseñando. Dios nos va enseñando de tal manera que nosotros no nos confundamos, no seamos confundidos por el maligno, sino que por el Espíritu Santo de Dios y por su palabra seamos todos nosotros iluminados. De tal manera, hermano, que no puedan el enemigo, el hombre, el pensamiento, el razonamiento a nosotros desviarnos de la perfecta voluntad del Señor, sino que nosotros estemos firmes, asegurados, sabiendo de quién nosotros hemos recibido y sabiendo nosotros en quién hemos creído. Por eso es que el apóstol Pablo, él decía de esta manera, hermano, y hablaba respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el apóstol que nadie los engañe, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nosotros miramos, hermano, y vemos señales que el fin de todas las cosas se acerca. Nosotros venimos viendo cómo es que Pedro decía, el fin de todas las cosas se acerca, sed sobrio y velad en oración. ¿Por qué? Porque ya está, hermano, muy cerca la manifestación, hermano, del impío que ha de venir, muy cerca ya la gran tribulación que se va a manifestar en el mundo. Todas esas cosas están muy cerca, muy cerca. Por eso la necesidad que tenemos nosotros de estar sobrio, no estar embriagado, dijimos, de las cosas mundanales, humanas, sino que nosotros ser llenos, buscar ser llenos del Espíritu Santo a fin de que en nosotros se manifieste lo que somos dentro del cuerpo del Señor. Es decir, lo que nosotros somos dentro del cuerpo se manifieste y esa manifestación va a ser una manifestación gloriosa de Cristo en nosotros para la gloria de su nombre. Entonces nosotros venimos viendo de la necesidad de orar.
¿Vio? Por eso cuando vamos nosotros en oración, siempre se dice, cierre los ojos, porque hay algunos que están con los ojos, cierre los ojos. ¿Por qué decimos después, abra su boca? Porque algunos ni siquiera oran, ¿no? Parece como que tienen trabada la boca, no pueden abrir la boca, no pueden ni decir un gloria a Dios. Esas cosas tenemos nosotros que vencerlas. Porque los hijos de Dios pueden decir gloria a Dios. A ver, ¿cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Eh? Entonces nosotros tenemos que estar liberados de esas cosas, glorificar el nombre del Señor, abrir nuestra boca, hermanos, para hablar, para orar, para entrar en comunión con el Señor. Porque si usted no ora en los momentos estos, hermanos, que entramos en oración todos juntos, ¿cómo va a ser en la aflicción para orar? Si en el momento que está bien, estamos en la iglesia, estamos para luchar esta batalla mediante la fe, por medio de la oración, usted no ora, cuando venga el momento difícil, el momento malo, ¿cómo va a hacer? Se va a desesperar. De lo que menos se va a acordar es de orar. Por eso la necesidad de orar. Pablo y el apóstol Pedro, él decía, el fin de toda la cosa se acerca. No estén muy tranquilitos, sean sobrios, velen en oración, procure que entre vosotros haya ferviente amor y que el amor ferviente que ustedes están desarrollando no sea un amor, hermanos, que se pierda, sino que permanezca. Un amor que permanezca, un amor firme, una manifestación firme del amor del Señor, porque ya estamos en el último tiempo, ya estamos llegando al final de los tiempos, estamos llegando a la manifestación del impío que ha de venir, hermano, y el apóstol Pablo, él justamente quiere decirnos algo respecto, hermano, a la venida del Señor. Respecto a la venida del Señor. Lo leemos de vuelta, dice así. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Entonces, nosotros venimos hablando cómo es que Eva fue movida fácilmente a través de los sentidos. El diablo la engañó y mediante los sentidos del oído, por ponerle el oído, y de la vista, por mirar donde no tenía que mirar, a lo prohibido, cómo es que el diablo la engañó, hermano, y la hizo caer en pecado. Y Pablo decía que temo que, dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, sacados, es decir, la forma de pensar, como usted está pensando ahora, porque usted tiene un pensamiento, entonces usted miró en la palabra de Dios y la Biblia dice que somos llamados para ser conformados a la imagen de Cristo. Entonces usted mira y dice, yo quiero alcanzarlo, yo quiero lograrlo, Señor, ayúdame, y tiene una meta, yo quiero ser como tú, quiero ser lo que tú dices que yo deba de ser, yo lo quiero, y usted tiene una meta, pero de repente aparece alguien que le dice, no, bueno, no es tan así. Entonces usted puede llegar a ser movido de su modo de pensar. Y Pablo dice, hermano, que temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestros sentidos se han movido. Es decir, dejen de desear alcanzar aquellas cosas que Dios tiene para ustedes. Y en lugar de poner los sentidos en las cosas espirituales, se desvíen y pongan los sentidos en las cosas terrenales, en las cosas humanas. Por eso hablamos, hermano, lo que está en el mundo, la concupiscencia de la carne, de los ojos y un montón de cosas, hermanos, que están en el mundo, que no son, hermanos, no son del Señor, sino que son del mundo, van a llevar a los que han creído a desviar, a quitar la mirada, hermano, en el Señor y poner los ojos en otras cosas. Entonces el apóstol Pablo, él dice bien clarito, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Entonces, ¿por qué le dice así? Porque Él ya le había dado una instrucción, ya le había enseñado, había puesto en la mente, había escrito en su mente y en sus corazones justamente respecto a la venida del Señor. Entonces ellos tenían una forma de pensar. ¿Por qué iban a cambiar a otra forma que no era la forma que habían recibido? Nosotros recibimos una instrucción del Señor
Y la instrucción que nosotros recibimos no proviene ni de error ni proviene del hombre, sino que proviene de Dios. Entonces, si lo que nosotros hemos recibido proviene de Dios, no proviene del hombre ni proviene del error, ¿por qué nosotros vamos a dejar movernos fácilmente de nuestra manera de pensar si sabemos que es lo correcto? Sabemos que es lo correcto. Dice hermano Juan, dice que el que ama al mundo, dice el amor del Padre no está en él. Nosotros somos llamados a ser conformados a la imagen de Cristo. Por eso nuestro camino es diferente. La corriente por donde nosotros nadamos es diferente. El mundo, el diablo lleva al mundo en una corriente, pero nosotros estamos nadando en la corriente del río de Dios. Nuestro navegar es diferente, nosotros nos vamos al cielo, ellos van hacia otro lado, hacia abajo, hacia el infierno, pero nosotros nos vamos al cielo. Por eso, hermano, nuestro hablar, nuestro pensar, nuestro conversar, nuestro andar, no es conforme al mundo, sino que es conforme al Señor. Entonces nosotros hemos estado viendo cómo es que el diablo, hermano, se transfigura, y Pablo dice, no es maravilla que Satanás se transfigure como ángel de luz. Entonces dijimos que se introduce en las congregaciones justamente para desviar a los hermanos, para que los hermanos quiten la vista del Señor y pongan la vista en otro lado y los sentidos sean extraviados en cuanto a la sincera fidelidad del Señor. Y el apóstol Pablo dice lo siguiente: no se dejen mover fácilmente, no sean fáciles. No sean fáciles de convencer con algo, hermano, que no está en la palabra de Dios. No sean fáciles de ser arrastrados hacia otro lugar cuando Dios lo puso en un lugar porque tiene un propósito con usted. No sean fáciles de ser movidos, hermano, de la buena conducta, la cual son siendo llevados, arrastrados por otros pensamientos. No hay que ser tan fanáticos, no hay que ser tan así. Ustedes son anticuados, hay que modernizar. La iglesia tiene que modernizarse. Yo no puedo imaginarme a Jesús con arito, con piercing y hermano, y con todas esas cosas bien cortado, así como modernamente. Yo no lo puedo, hermano, mirar al Señor de esa manera. Lo que sí lo puedo ver es que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y no hay moda que lo cambie. Ni hay forma que a Él lo cambie. Entonces, si no hay moda ni forma que a Él lo cambie, ¿por qué nosotros vamos a ser movidos de nuestra forma y de nuestra manera de pensar? Si, hermano, la forma de pensar de nosotros es la correcta. Es la correcta manera, hermano, de vestir, es la correcta manera de andar, es la correcta manera de hablar, es lo correcto, es decir, es la perfecta voluntad del Señor. ¿Por qué vamos a ser movidos, hermano, de nuestro pensamiento? Entonces, el apóstol Pablo dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por profecías, ni porque yo recibí un sueño del Señor, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su tiempo sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces nosotros miramos.
Así que el apóstol Pablo a los tesalonicenses lo instruyó, hermano, en cuanto a la venida del Señor. Y el apóstol Pablo les enseñó que el Señor no va a venir el Señor sin que antes venga la apostasía. Que primero va a venir la apostasía, va a venir el hombre de pecado, va a venir aquel que va a marcar a los hombres en su frente y en sus manos, y después va a venir el Señor. Entonces, nosotros tenemos que, hermano, que entender dos cosas. Cuando nosotros leemos el versículo 1, el apóstol Pablo, él dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es una cosa, y nuestra reunión con Él, que son dos cosas diferentes. Una, la venida del Señor, hermano, habla que cuando Cristo venga y ponga su pie en la tierra, la venida del Señor ponga su pie, hermano, sobre la tierra y entre su reinado por 1000 años. Y otra cosa es nuestra reunión con Él, porque cuando habla de nuestra reunión con Él, habla del arrebatamiento. Quiere decir que el arrebatamiento es una cosa, el arrebatamiento de la iglesia, y otra cosa es la venida del Señor cuando ponga su pie en la tierra, cuando todo ojo le verá. Son dos cosas diferentes. Cuando venga Cristo a reinar en la tierra, que es una cosa, y otra cosa cuando venga y se lleve a la iglesia. Entonces el apóstol Pablo, él quería aclarar este asunto. ¿Por qué? Porque había alguno que decía que la iglesia del Señor, que es el cuerpo de Cristo, iba a pasar por la gran tribulación. Entonces, hermano, creaba en el corazón de los hermanos una confusión. Entonces uno decía, la iglesia va a pasar por la tribulación, no va a pasar por la tribulación. Entonces creaban un conflicto. Por eso Pablo dice, hermano, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿ve? Son dos cosas. Dice, os rogamos, hermano, dice que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Por qué dice así? Porque Él ya les enseñó. Si nosotros ya recibimos una instrucción de Dios y nosotros sabemos que es del Señor, ¿por qué vamos a querer recibir otra instrucción que no pertenece al reino de donde nosotros somos? ¿Qué es lo que hizo el diablo? Hermano, envió sus mensajeros y introdujeron dentro de las congregaciones doctrinas que no pertenecen al reino de Dios, doctrinas de error. Doctrinas de error. ¿Qué es lo que hizo el diablo con la iglesia? Como no le pudo quitar la salvación porque es mediante la fe, ¿qué es lo que le quitó, hermano, a la iglesia? La exaltación. Y de ahí introdujo una doctrina donde hace creer a todos los hermanos que han creído en Cristo Jesús que son pecadores. Entonces, si son pecadores, no tienen entrada en el reino de Dios, porque los pecadores no van a entrar al reino de Dios. Entonces introdujo una doctrina de tal manera que, hermano, le quitó la exaltación a la iglesia. Por eso Dios a nosotros nos ha iluminado en cuanto a la justificación. ¿Qué es lo que hace la justificación? Hace ver al hombre que ha creído que ha muerto, ha nacido de nuevo, de una simiente incorruptible, un hombre que no peca y que no puede pecar y que se va rumbo a la gloria de Dios. Entonces el hombre que toma, que cree, que abraza esta palabra, entra en la exaltación, porque puede verse con Cristo sentado en regiones celestes. ¿Cuántos se ven con Cristo sentado en regiones celestes? Estamos con Él. Entonces, ¿qué es lo que hizo el diablo? Los movió fácilmente del modo de pensar. Los hizo creer que eran pecadores, entonces le quitó la exaltación. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo habla, hermano, que quería hacer el diablo justamente entre los que habían creído? Hermano, ponerle el temor que iban a pasar ellos por la gran tribulación. Por eso dice el apóstol Pablo, y que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía.
Entonces la venida de Cristo, cuando ponga sus pies sobre la tierra, va a ser justamente, hermano, luego de que se manifieste el impío que ha de venir, la marca, hermano, de la bestia y todas esas cosas, hermano, después que ocurra eso, va a venir Cristo y va a poner sus pies en la tierra. Pero el arrebatamiento es otra cosa. Es otra cosa. Cuando nosotros leemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1, en adelante, dice lo siguiente. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces ahí está, ¿ves? Ese es el arrebatamiento. Una cosa es cuando venga Cristo, que va a poner su pie sobre la tierra y la Biblia dice, todo ojo le va a ver. Todo ojo. Es decir, hermano, a un ladrón no lo ven todo, un ladrón viene en escondida. Pero sin embargo, cuando dice todo ojo lo verá, es, hermano, porque viene abiertamente y todo, de todos lados van a venir que Cristo viene y que va a poner, hermano, sus pies en Sión, en el monte santo, va a descender, hermano, y va a destruir al impío que ha de venir. Lo va a ver todo ojo. Pero cuando acá dice la Biblia, el día del Señor vendrá, dice, como ladrón en la noche. Entonces, ¿qué ocurre cuando viene un ladrón? Usted ni cuenta se da. ¿Cuándo se da cuenta que vino un ladrón? Al otro día, cuando va a buscar lo que tenía. Cuando va a buscar lo que tenía y ve que uno está y dice, vinieron los ladrones. Bueno, el arrebatamiento va a ser así. Al otro día, cuando se levanten al otro día, hermano, de ese momento, entonces se van a dar cuenta los que quedaron de que se hizo el arrebatamiento repentinamente. Por eso es que nosotros tenemos que entender, estamos en el último tiempo y este no es un tiempo de estar jugando al evangelio. Este es un tiempo de vivir la vida que nosotros hemos recibido y este es un tiempo de velar en oración, este es un tiempo de estar sobrio, este es un tiempo de acercarse al Señor para que en nosotros se manifieste aquellas cosas para las cuales nosotros hemos sido llamados. Porque cuando venga Cristo vendrá a buscar a su cuerpo. Su cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. ¿Y todo lo que se congrega son la iglesia? No, son la iglesia todo lo que fueron introducidos dentro del cuerpo del Señor. Quiere decir que no todos se van a ir. ¿Cómo no todos se van a ir? Y sí, no todos se van a ir. ¿Usted cree que los desobedientes van a ser arrebatados? ¿Usted cree que aquellos que aman al mundo más que al Señor van a ser arrebatados? ¿Usted cree que aquellos que, hermano, que desoyen la dirección de Dios, desoyen la dirección del Espíritu Santo, suena la trompeta y se van a volar con Él? No van a volar. ¿Quiénes son los que se van? ¿Quiénes van a ser los arrebatados? Los que creyeron, los que amaron al Señor con todo su corazón, obedecieron el consejo de Dios, entonces estaban llevando a cabo el trabajo del Señor. Viene Cristo, suena la trompeta, vuelan al cielo ellos con Él. Pero el resto al otro día van a buscar. Y los hermanos, y fulano, y mengano, ¿y dónde están? ¿Qué pasó? Se hizo el arrebatamiento como un ladrón. Qué terrible, hermano. Descubrir que se fueron los hermanos y que se quedó y pensaba que estaba seguro, que porque estaba en la iglesia, porque tocaba la música, porque era diácono, porque era algo en la iglesia, pensaba que se iba con el Señor y qué sorpresa, no se fue, se quedó. ¿Y cómo es que la iglesia se fue? Eso, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Por eso es que Pablo, él dice, nadie los conturbe de la manera de pensar de ustedes. El Señor no va a venir sin que venga antes la apostasía. Está hablando de la venida de Cristo cuando venga con sus millares de ángeles y su pueblo y va a pisar en esta tierra. Está hablando de eso, no está hablando del arrebatamiento.
Entonces él dice, no vendrá sin que venga antes la apostasía. Dice, ¿y sabe por qué? El misterio de iniquidad ya está operando en este tiempo, pero ¿sabe por qué no puede manifestarse y no puede aparecer el impío que ha de venir? Porque hay algo que lo frena, le impide. Sabe que hay una autoridad sobre la tierra. ¿Y quién es la autoridad? Aquel que le fue dicho, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién? Cristo. ¿Y la iglesia qué es? El cuerpo de Cristo. Entonces no puede manifestarse hasta que la iglesia no sea arrebatada. Por eso es el valor que tiene el arrebatamiento, y de ahí lo que el apóstol Pablo y Pedro decía. El fin de todas las cosas se acerca. Sed sobrios y velad en oración. Cuando nosotros leemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17, dice lo siguiente. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Ve? No viene a poner, en el arrebatamiento no viene Cristo a poner sus pies sobre la tierra, en el aire. ¿Y por qué dice como un ladrón? Porque nadie se da cuenta que se arrebataron, que se llevaron. ¿Y quiénes son los que se dieron cuenta? Los que se fueron con él. Porque dos estarán en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Uno llevado y otro se queda. Entonces, ¿quién es el que se da cuenta, hermano, que se quedó? Justamente aquel que al otro día se levanta y ya no están más lo que debieran de estar. Vino el Señor como un ladrón en la noche. ¿Y quién se dio cuenta que vino? Aquellos que escucharon el llamado del Señor, aquellos que escucharon la voz del Señor, que con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, llamando a los suyos. La tumba estaba cerrada. Se corrió, el muerto estaba adentro, pero una voz dijo, Lázaro, sal fuera. Y el que estaba muerto salió envuelto en vendas. El Señor en las nubes con voz de arcángel, y los que son suyos, los que estaban muertos en Cristo Jesús, que pertenecen al cuerpo de Cristo, resucitarán primero, y luego los que estén vivos, que son miembros del cuerpo de Cristo, dice, serán transformados y irán al encuentro, a encontrarse con Él, a la presencia del Señor. Es el arrebatamiento. Y luego de eso lo que quedan buscando, ¿y dónde está mi hermano? ¿Y dónde está mi hermana? ¿Y dónde? Y se dan cuenta, se han ido con el Señor y yo me he quedado. Cuando usted lee en Marcos capítulo 13, verso 33, dice el Señor, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Será esta noche? ¿Será mañana? ¿Será la otra semana? No sabéis. ¿Y cuál es el consejo? Mirá, velad y orad. Así que tenemos que velar, amén. Y tenemos que orar, amén. ¿Y qué es orar? Hablar con Dios. Cuando nosotros leemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 4, dice lo siguiente. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El fin de todas las cosas se acerca. Cristo viene pronto y dice, mirad y velad en oración. Así que, hermanos amados, que el arrebatamiento no nos tome por sorpresa, que nosotros no lo veamos como ladrón,
que vino, que buscó y se llevó a lo suyo, sino que nosotros veamos y escuchemos la voz de trompeta llamando a lo suyo y volemos en el arrebatamiento al cielo con él. Los que creen en esto, velen en oración, oren y sigamos adelante rumbo a la perfección. Oramos delante del Señor. Amado Dios, alabamos tu nombre, te ensalzamos y te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por tu amor. Rogamos que el poder de tu Espíritu Santo llene nuestros corazones de tal manera que se cumpla en nosotros aquello para lo cual nos has llamado. Señor, nos llamaste, nos creaste en Cristo Jesús para buenas obras, Señor, y nos estás llevando a alcanzar la imagen de tu Hijo. Así sea hecho en medio de tu pueblo. Y cuando suene la final trompeta y cuando se escuche la voz de mando, Señor, levantemos nuestra cabeza porque nuestra redención ha llegado. Gracias, mi amado Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén.